Esta tarde queremos darle las palabras de bienvenida a don José Pablo Cibaja, quien es el diputado y también jefe de fracción del Partido Nueva República en la Asamblea Legislativa costarricense. Don Pablo. Tengan todos muy buenas tardes. Intentaré ser bastante breve porque ya nos hemos extendido con el tiempo y las disculpas del caso por todo lo que hay que pasar para poder ingresar acá y tras de eso la manifestación de afuera. Hoy nos reúne a ustedes y a nosotros acá a conversar un tema trascendental de suma importancia. ¿Quién diría que en pleno siglo XXI todavía tengamos nosotros con los dientes y con las uñas que pelear tener una libertad de culto, libertad religiosa? Permítame contarles algo que sucedió hace menos de un mes en una provincia acá de Costa Rica llamada Alajuela, propiamente una municipalidad, donde los regidores le prohibieron a un pastor ir a un parque público a predicar la palabra de Dios. En pleno siglo XXI. No hay problema de que cuando usted pase por un centro comercial o una tienda haya música a todo volumen. Ahí no hay problema. No hay problema que a las 4 o 5 de la mañana pase un carro recolectando basura no tradicional por nuestras casas. Los que somos costarricenses sabemos el eslogan cuando dice estimados vecinos. En eso no hay problema. Pero sí hay problema que un hombre o una mujer de Dios agarre un micrófono y en un parque público pueda expresar su fe para que otro lo escuche. Eso nos está demostrando, amigos, amigas, de que tenemos que seguir luchando con los dientes y con las uñas. Porque todavía hay pequeños sectores, y sí, son pequeños, pero tienen mucha fuerza al hablar, que quieren silenciar la misión que ustedes y yo tenemos de ir y llevar el evangelio a todo lugar y que todo oído lo escuche. Hoy me alegra mucho estar acá delante de ustedes. Y a pesar de que durante estos cientos de años las iglesias, indiferentemente su denominación, han logrado adquirir derechos, han logrado adquirir legislaciones, tratados internacionales, convenios internacionales, hoy estamos aquí reunidos porque seguimos luchando por tener esto, una libertad religiosa. Porque nos siguen tildando a aquellos que agregamos en nuestros discursos un tono de fe como retrógradas. Y para no ir muy lejos en el tiempo, el día de ayer un diputado de este gobierno hasta tuvo la mofa de hablar mal del sector cristiano costarricense, sector cristiano que le dio el gane al actual gobierno. Eso nosotros tenemos que visibilizarlo, porque el pueblo de Dios no está para no es para que se mofen de ellos, ni mucho menos para que se burlen, sino para que estén en lugares de privilegio. Quiero terminar mi intervención, que les prometí será corta, y cuando un político les dice eso hay que tomar la palabra, pidiéndoles una cosa muy puntual: sigamos dando la lucha, sigamos poniendo a la gente adecuada en los lugares adecuados, porque hoy en esa municipalidad, en el cantón de Alajuela, no existe una sola persona que hubiera defendido la fe y hubiera defendido que ese hombre o esa mujer tuviera la posibilidad de estar en ese parque hablando la palabra de Dios. Y ahí es donde deberíamos estar nosotros. Ustedes, sus iglesias, sus congregaciones, sus hijos, sus hijas, defendiendo este tipo de cosas. Que el Señor les bendiga y que esta hermosa actividad sea de bastante fruto para todos ustedes y para nosotros. Muchas gracias. Sin duda alguna esa es una lucha que debemos replicar a diario en cada rincón en los que podamos, como bien lo ha hecho la persona que les va a hablar ahora, don Fabricio Alvarado, quien es diputado también y presidente del Partido Nueva República. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar aquí, muy complacido de ver tantos amigos, tanta gente de Dios. Realmente es un privilegio poder tener la oportunidad de
de hablarles un ratito de lo que ha sido esta lucha, una batalla que inició hace muchos años y que nos toca a nosotros continuarla, al menos durante este periodo, los diputados de Nueva República. Quiero en primer lugar saludar, agradecer todo el esfuerzo que ha hecho desde hace varios meses que estamos hablando de este tema a don Mario Bramnik de la Coalición Latina por Israel, es quien organiza este evento y todo lo que viene para estos días. Agradecerle el esfuerzo, es un amigo ya de hace años, ya hemos hablado y nos hemos visto muchas veces para hablar de temas de libertad religiosa, para hablar de la defensa de Israel y otros temas. También en este mismo esfuerzo han estado presentes el presidente Ronald Vargas, presidente de la Alianza Evangélica, que ha estado con nosotros en varias reuniones, también reconocer también su trabajo, y don Víctor, el pastor Víctor Quirós, que también ha estado de frente en este tema, apoyando y ayudando a organizar, y desde el despacho de este servidor hemos estado también tratando de que todo salga bien, y bueno, gracias a Dios aquí estamos, ¿verdad? En un salón, creo yo que bastante bonito, ¿verdad? El que no ha aprovechado para tomarse fotos, aprovéchelo, porque es un salón que te deja muy bonitos recuerdos. También saludar a mis compañeros diputados, ya conocieron al diputado Pablo Cibaja, jefe de fracción actual de Nueva República, el diputado David Segura, le voy a pedir que se ponga de pie, y el diputado John Der Salas, también diputados de Nueva República. Somos junto con las diputadas Olga Morera y Rosalía Brown. Olga está atendiendo algunos asuntos propios de su labor como secretaria, segunda secretaria del directorio, y doña Rosalía ya está en Limón, porque nosotros en el transcurso de esta actividad vamos a tener que retirarnos para irnos para Limón, porque mañana sesionamos allá. Pero quiero decirles que en estos 6 diputados que les acabo de mencionar, está la claridad, la seguridad de que la libertad religiosa tenemos que defenderla. De pronto alguien dice, bueno, como ya no está el PAC aquí en el gobierno, todo está bien, todo está tranquilo, no hay nada más que pelear. Y no, les aseguro que la batalla continúa, como lo dice esta imagen, no sé si tenemos la presentación, como lo dice esta imagen que usted está viendo ahí. La batalla continúa porque tenemos varias amenazas a la libertad religiosa en este momento. La libertad religiosa, vamos a ver, cuando hablamos de ese tema, normalmente nuestros detractores van a decir que es un discurso religioso, que es un discurso, como dijo Pablo, retrógrada, un discurso medieval, pero no hay nada que tenga más legalidad que hablar de la libertad religiosa, porque la libertad religiosa es un derecho humano de primera generación. La doctrina de derechos humanos habla de la libertad religiosa como la libertad de creer o de no creer, ¿verdad? Incluso los que dicen no creo en Dios están haciendo ejercicio de la libertad religiosa. El artículo 75 en Costa Rica, lo cual demuestra también que es un derecho constitucional, el artículo 75 de la Constitución estipula el derecho al libre ejercicio de cualquier religión. Es un derecho fundamental, como les decía. La libertad de religión es el derecho a elegir qué religión profesar y a adorar sin injerencias indebidas. Este derecho fundamental está garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. La libertad de religión o creencias tiene múltiples dimensiones y está interrelacionada con otros derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la vida también. Es muy interesante porque seguramente usted habrá visto más de una vez que a nosotros nos llaman intolerantes por estar en contra del aborto o por estar en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, hemos visto una serie de manifestaciones de intolerancia hacia la fe y hacia el cristianismo, y ahí nadie dice nada. Ahí sí no es intolerancia. Ahí lo que están haciendo ellos es defender derechos humanos. Pues fíjese que la libertad religiosa es un derecho humano de primera generación, como le decía. La persecución religiosa ha estado presente en diferentes episodios de la historia. En la actualidad, aunque en otros años se dio, no nos matan físicamente, al menos en Costa Rica, y gracias a Dios, pero buscan asesinar nuestra lucha, buscan anular nuestra lucha, nuestro ejercicio de la fe y nuestros valores también. La batalla por la libertad religiosa definitivamente continúa. Hay grupos en la política y en la sociedad civil que no descansan en sus intentos por retroceder en el derecho a la libertad religiosa, la libertad de culto y la libertad de conciencia. En Venezuela, por ejemplo, hay persecución religiosa. Líderes y activistas cristianos han sido objeto de hostigamiento por parte del gobierno, que también instiga campañas de desprestigio contra ellos. Además, la falta de respeto por el Estado de Derecho también ha facilitado la actividad delictiva y la impunidad.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos en el año 2023 elaboró un informe sobre la libertad religiosa en Venezuela y advierte que el Poder Ejecutivo ha tomado acciones contra algunos líderes religiosos y hasta cultos usando de telón de fondo la llamada ley de odio. En Nicaragua, mucho más cerca de acá, y creo que todos ustedes posiblemente han visto en las últimas semanas algunas manifestaciones de ese odio hacia la fe de diferentes maneras. Empezaron persiguiendo a la Iglesia Católica y a sus líderes, y ahora esa persecución se ha extendido hacia la Iglesia cristiana. Entre el 1 y el 10 de agosto de 2024 se registró un despliegue de operativos y allanamientos por la Policía Nacional de Nicaragua en distintas casas curales y propiedades de la Iglesia Católica. Como resultado, 12 sacerdotes católicos detenidos. El 19 de agosto de 2024, posiblemente usted ha leído esa noticia porque fue muy reciente, es de la semana pasada, el régimen ordenó la cancelación de la personería jurídica de 1.500 ONGs, la mayoría iglesias evangélicas de Nicaragua. Están expropiando sus terrenos, sus propiedades para que pasen a manos del Estado, algo que sucedió en Venezuela también años atrás con la empresa privada. ¿Qué pasa en Costa Rica? En Costa Rica es muy sencillo, hay un grupo de diputados, líderes políticos y medios de comunicación que impulsan agendas que afectan la libertad religiosa en Costa Rica. Y aquí debo decir esto, no nos acostumbremos, no nos quedemos callados ante estos embates de estos grupos contra la libertad religiosa. El peor error que podríamos cometer es pensar que esto no es peligroso porque tienen muchos años diciéndolo y al final no lo logran. Bueno, si nos quedamos callados y si nos descuidamos, podríamos terminar lamentándolo porque podrían ellos al final lograr meterse o meter esas leyes en nuestra legislación, meter esas formas de cerrar nuestras iglesias, y les voy a poner algunos ejemplos. Yo decía en una entrevista en estos días, cuando estuve en México en la conferencia CIPAC, y le decía a los medios de comunicación que ellos nos llevan un paso adelante. Ellos no solamente están más organizados, no solamente están más unidos, no solamente están mejor financiados, sino que durante décadas se han dedicado a meter su gente, no solo en las asambleas legislativas, no solo en los lugares de gobierno, no solo en las escuelas y colegios, sino también en los organismos internacionales como la OEA, Corte Interamericana de Derechos Humanos, también en la ONU, también en la Organización Mundial de la Salud, porque ahí en esos lugares pueden tener injerencia sobre varias naciones al mismo tiempo. Este grupo de diputados, que usted puede ver algunos de ahí, que son actualmente diputados, están impulsando diferentes proyectos. Algunos pastores que están acá han visto una conferencia que les he dado sobre el proyecto 20.970 para prohibir lo que ellos llaman las terapias de conversión. Lo que ellos buscan es perseguir y sancionar a quienes realicen, así lo dice el proyecto, acciones o promuevan la posibilidad de que una persona pueda abandonar la homosexualidad o el lesbianismo. Básicamente, este proyecto, aunque no lo dice así directamente, ustedes saben que ellos siempre tratan de meternos sus golcitos, ¿verdad? Impediría que se pueda orar, que se pueda ministrar, que se pueda dar consejería o tan solo predicar de que una persona puede abandonar esa conducta de vida. Esto es una presentación completamente aparte y mucho más amplia, pero el proyecto establece sanciones como el cierre y la anulación del permiso de funcionamiento de consultorios de psicología y por supuesto de otras instituciones u organizaciones donde ahí están las iglesias. Yo lo he dicho públicamente así y lo seguiré diciendo. El Frente Amplio y quienes apoyan este proyecto, en su mayoría diputados de Liberación Nacional, quieren cerrarnos las iglesias con este proyecto, y eso es lo que pasaría si este proyecto llega a aprobarse en la Asamblea Legislativa. También por ahí apareció un proyecto la semana pasada para limitar el ruido. Vean el título que está ahí. Frente Amplio propone multa de 462,000 colones a personas que infrinjan límites de odio. Eso es, para los que están acompañándonos hoy, más o menos 800 y resto $900, más o menos sería la multa que le estarían estableciendo a personas que infrinjan límites de ruido. Es un proyecto de diputados del Frente Amplio, 5 firmas de Liberación Nacional y también una firma de la fracción de gobierno, de la fracción oficialista. Buscan sancionar con multas y buscan la suspensión del permiso sanitario por 6 meses y 1 año por reincidencia a quienes excedan los límites de decibelios que el Ministerio de Salud de turno considere. Nos quieren cerrar las iglesias.
También por ahí hubo un intento, ha habido algunas consultas que se nos han hecho de parte de pastores por una noticia que salió en relación a el Ministerio de Salud, que hizo una advertencia por el tema de ruidos. Quiero decirles que nos estamos ocupando de eso, que hemos tenido ya un acercamiento con la ministra de Salud, y quiero decirles que desde Nueva República estamos determinados a defender la libertad religiosa y a defender el derecho que tenemos nosotros como cristianos de esa libertad en nuestras reuniones. Ahí no me voy a extender demasiado. Con lo de limitar el ruido, pues básicamente limitaría o imposibilitaría la celebración de actividades en la mayoría de iglesias de todas las denominaciones. Nos quieren cerrar las iglesias. Eso es lo que están tratando. Es una amenaza a la libertad religiosa. Ataques cristianos en la política, a cristianos en la política, mejor dicho. Bueno, lo que mencionaba el diputado Pablo es apenas una pinceladita de muchas cosas que se nos ha dicho acá. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando se dio la situación de los Juegos Olímpicos, la inauguración. Nosotros presentamos una moción para repudiar los actos de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Mientras se estaba votando la moción, diputados, ya dije los partidos políticos, pero los diputados de esos partidos políticos se reían a carcajadas, se burlaban de nosotros para mostrar el repudio a lo que nosotros estábamos haciendo. Hubo alguno que incluso se dejó decir en voz alta, ignorantes. Lamentablemente no me aguanté las ganas de enjacharlo, es la palabra correcta, ¿verdad? Y decirle suave, usted no nos puede decir a nosotros ignorantes sin que y que nosotros nos quedemos callados así nomás, cuando nosotros aquí hemos demostrado que los creyentes tenemos toda la capacidad para ser gestores de buenos proyectos en economía, en relación a temas de seguridad, en relación a temas de infraestructura. Lo más sencillo para ellos es llamarnos ignorantes porque defendemos la fe. Lo más sencillo para ellos es llamarnos ignorantes porque estamos siendo un estorbo para la agenda que ellos quieren imponer, agenda que, por supuesto, trata de impulsar todo lo que es la corriente LGTB, todo lo que es la agenda pro aborto y demás, pero que también, de alguna manera, pretende limitarnos, ponernos una mordaza, callarnos y cerrar nuestras iglesias. Continúo. El último informe de discursos de odio y discriminación en Costa Rica 2024, desarrollado por Naciones Unidas. Ojo, que Naciones Unidas es cualquier cosa menos un aliado en estos temas para nosotros. Pero el mismo Naciones Unidas evidencia un incremento de un 61.56% en los discursos de odio en contra de quienes profesamos una religión. ¿Qué debemos hacer? Lo más importante, es la principal herramienta y arma que tenemos los hijos de Dios. No poner la lámpara debajo de la mesa, no quedarnos callados. Por eso habrá quienes de pronto digan, ¿para qué esta gente se mete en política? Yo le decía un día de estos también a esa periodista que me entrevistó, háblale a tus hijos de política, háblale a tu iglesia de política, antes de que la izquierda lo haga por ti, antes de que estos grupos progres lo hagan por ti. Y al final terminen ganándose a esa nueva generación, que es una nueva generación que puede hacer muchas cosas buenas por nuestra nación y por nuestras naciones, porque sé que aquí hay gente de otros países. Pero debemos hablarle a nuestras nuevas generaciones de los peligros que hoy existen contra la fe y contra los principios y valores. Unirnos, por supuesto, ponernos de acuerdo y decirles para terminar que en el caso de nosotros como fracción de Nueva República, y esto lo digo, ojo, esto lo estoy diciendo no con jactancia ni mucho menos, sino entendiendo que esta es nuestra responsabilidad ante Dios primero y luego ante ustedes, que de alguna manera nos pusieron aquí. Levantamos la voz en el plenario y en las comisiones, y si hay que bloquear algún proyecto de estos, lo bloqueamos porque no podemos permitir que esto llegue a convertirse en ley. Defendemos los principios y valores cristianos. Proponemos legislación para proteger la libertad religiosa en Costa Rica, el expediente 21.012, que es el proyecto de libertad religiosa. Y bloqueamos los proyectos que nos pueden hacer daño, como el que les hablé de terapias de conversión. Hay otro que pretende permitir que los menores de edad se cambien el sexo, y hago la salvedad entre comillas porque nadie se puede cambiar el sexo. Usted y yo tenemos el mismo sexo desde antes de nacer y hasta después de morir, pero ellos quieren pretender que los menores de edad puedan cambiarse el sexo registralmente o con operaciones para cambiar su apariencia física aún sin el consentimiento de sus padres. Les prometemos que ese proyecto lo vamos a bloquear como tengamos que bloquearlo, porque no podemos permitir que nuestro país se ensucie con semejantes barbaridades y aberraciones. También en algún momento pretendieron a través de un proyecto, ese ya logramos enterrarlo, pero pretendieron que en las oficinas de defensa de la mujer en las municipalidades también se atendiera a personas trans, porque para ellos un hombre
que se puso tacones, se puso vestido y dijo, yo me siento mujer, también es una mujer. Pero usted y yo sabemos que no lo es. Entre otras cosas, esto es lo que nosotros queríamos hoy mostrarles y decirles. En Costa Rica, la lucha por la libertad religiosa no se acaba. La batalla continúa y seguiremos peleándola, pero necesitamos también el apoyo de todos ustedes, orando por nosotros, uniéndonos, poniéndonos de acuerdo. No ganamos nada criticándonos entre nosotros, ganamos más poniéndonos de acuerdo entre nosotros, uniéndonos, estableciendo estrategias. Y ahí yo quiero resaltar la apertura, el trabajo, la buena actitud, el espíritu con el que se ha acercado nuestro querido pastor Ronald Vargas, no una, sino en varias ocasiones desde que llegamos el 1 de mayo del 2022 para hablar de este y otros temas. Quiero asegurarles que nosotros seguiremos caminando en esa lucha de la mano con la iglesia, de la mano con quienes quieran estar ahí luchando a favor de los principios y valores que nos han hecho grande como país. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a don Fabricio Alvarado. Seguidamente tenemos al presidente de Hispanic Impact Panel, quien es Mario Brajmik. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, diputado Fabricio Alvarado. También le quiero dar gracias al pastor Ronald Vargas, que es el anfitrión de nosotros estos 3 días, pastor Víctor Quiros, también por su labor. Nadine Manza, que ahorita va a presentar the International Religious Liberty Secretariat, y Dr. Paul Murray. Nosotros, como en Costa Rica, aprecio mucho las palabras del diputado Fabricio, no podemos esperar hasta que estamos en Venezuela. Lo que nosotros somos de los Estados Unidos, estamos enfrentando en los Estados Unidos, nunca jamás esperábamos anteriormente. Hay un ataque sobre libertad religiosa. Cuando COVID entró, cerraron las iglesias, pero los negocios de masajes y donde venden marihuana lo dejaron abierto. Ahora hay un ataque de nuestro FBI y Departamento de Justicia contra organizaciones pro vida en los Estados Unidos. Hay un ataque, están llamando los cristianos que se involucren en la política Christian nationalists, o cristianos que tienen preocupación por su país. No podemos esperar hasta el diluvio para construir un arca. Y yo aprecio el trabajo de la bancaria de Fabricio, de lo que están haciendo aquí en Costa Rica. Y por eso estamos aquí estos 3 días para discutir esta situación en América Latina. Nosotros comenzamos hace par de años, no solamente en los Estados Unidos. Yo fui parte de los asesores de latinos para el presidente Trump. Comenzamos a embarcar en la transformación sobrenatural de naciones, donde el Señor comenzó a unir la iglesia con gobernantes para impactar a niveles en más altos que nunca vimos anteriormente. El favor del Señor está sobre la iglesia para poder impactar la montaña de gobierno con el reino de Dios. Aconsejamos, hablamos proféticamente a presidentes, congresistas, senadores y otros políticos en los Estados Unidos, en diferentes países en América Latina. Yo sé que aquí no en Costa Rica, pero en otros países la iglesia dice que la política es del diablo. Y si nosotros no involucramos como Daniel, José y Esther, entonces el enemigo sí se involucra. Pero estamos viendo un cambio. Necesitamos construir un contrafuego contra las fuerzas que están tratando de destruir nuestras familias, que están tratando de destruir nuestra fe, nuestras naciones y soberanía y nuestras libertades. Nosotros empezamos una consulta de gobierno del reino, una escuela profética para operar en la montaña, para elevar los Danieles, Esteres y Josés, los pastores, aconsejando a los presidentes y a los políticos, construir y ejecutar estrategia y función y mandados del reino de Dios para discipular naciones. El Señor está mirando a naciones.
¿Cuál nación va a declarar, Señor, tú eres el Señor de nuestra nación? Y dejar que Dios empiece a mover con principios y valores. Estamos en una batalla espiritual por el alma de naciones. El diablo está agitando y quiere destruir nuestros valores como cristianos en toda América Latina. Nuestra batalla en América Latina y en los Estados Unidos no es una batalla entre conservadores y liberales, derecha o izquierda, entre capitalismo, socialismo. Es una batalla entre libertad y tiranía. Necesitamos levantarnos, despertarnos y hacer como la bancaria del diputado Fabricio está haciendo acá en diferentes países. Es importante que los países tenemos delegación de El Salvador con nosotros, de México, de Brasil, que vamos a hablar juntos. Vamos a tener mañana en la mesa redonda de libertad religiosa un reporte de Nicaragua con los problemas y todos los pastores que ahora están en la prisión. Si nosotros esperamos, vamos a ser como Nicaragua o como Venezuela. Lo que estamos viendo es algo horrible en los Estados Unidos y en toda América Latina, no en todos países. El Señor está en Costa Rica, el Señor está en El Salvador, hay algo muy impresionante en Argentina. El Señor todavía está mirando a naciones para que Él y su gloria sean glorificados. Y el Señor está levantando Danieles, José y Esteres en esta montaña, que son un equipo Trump, que el equipo alrededor del presidente Trump, todos los días había pastores en la Casa Blanca. Había oración, estudio bíblico en la Casa Blanca. El presidente Trump escuchó más al consejo de los pastores que su propio gabinete. Y obviamente los progresistas izquierdistas no le gustaron y se levantaron contra la influencia espiritual. Estamos aquí más bien influenciar, pastorear, hablar proféticamente para que los propósitos de Dios sean hechos. Dios tiene un propósito para Costa Rica. Es un propósito grande. Hay mucha gente que están viendo que Dios quiere moverse aquí en una manera impresionante. Y por eso el enemigo se está levantando. Y Dios nos dijo que los Esteres, Danieles y José alrededor del presidente Trump tiene que ser un equipo humilde. Tiene que ser un equipo con la mentalidad del reino y unidad y que tienen que tener el temor de Dios. La misión para promover la paz y la estabilidad en las Américas a través de libertad religiosa, que es una libertad para todas las religiones, no solamente para los cristianos. El hemisferio occidental generalmente apoya el tema de libertad religiosa, pero en estos últimos años los gobiernos en América Latina han visto cada vez más los actores religiosos como amenazas para la supervivencia de su régimen y han intentado controlar y apagar la libertad religiosa. Lo que vemos en Nicaragua, lo que vemos en Venezuela y lo que vemos en Cuba. Y por eso estamos aquí con el favor de Dios para poder orar, para poder unirnos y para poder declarar que Dios sea el Dios de Costa Rica, que Dios sea el Dios de los Estados Unidos y que Dios se glorifique en las Américas. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, don Mario. Seguidamente le corresponde a Nadine Maenza, quien es presidente de la Secretaría Religiosa. First, thank you so much. Primero que todo, for muchísimas all of you gracias for hosting us here. It's a blessing to be a in todos Costa Rica ustedes today. por permitirnos ser invitados aquí. Es un honor estar con ustedes. And as you heard, I have the privilege of serving as the president of the IRF Secretariat.
Como ustedes sabrán, he sido introducida como la presidenta de este secretariado de libertad religiosa. So what we do is we build infrastructure around the world to serve the religious freedom movement globally. And we have roundtables in almost 40 countries, including Guatemala and Brazil. Lo que hacemos es que levantamos infraestructura de libertad religiosa y levantamos mesas redondas en más de 40 países justamente para apoyar el tema de libertad religiosa en los países. And before I joined Earth Secretariat, I had the privilege of serving, being appointed by Donald Trump on the U.S. Commission on International Religious Freedom, or called USERF for short. Y justamente antes de ser nombrada con esta secretaría, yo también trabajé en el gobierno del presidente Donald Trump justamente para enfocarnos en el tema de libertad religiosa. And I was able to serve as chair my final year there. Y en mi último año en ese rol fui la jefa o la secretaria justamente que es la encargada de toda esta organización. And serving at USERF gave me a unique view of religious freedom globally, as we were able to travel extensively, meet with governments, civil society, and what we was clear to us year after year after year was globally religious freedom conditions are continuing to decline. Y justamente al ser invocada o colocada en este puesto de la Comisión Internacional de Libertad Religiosa, algo que logré notar es a través de la visita a los diferentes países, es cómo se ha estado deteriorando la libertad religiosa en las naciones. And what does it mean to have declining religious freedom conditions? ¿Y qué es lo que significa el tener esta libertad religiosa en declive? It means believers who are facing persecution, violence, rape, imprisonment, loss of jobs and property, discrimination, marginalization, and making it difficult to financially support their families. ¿Y qué es lo que significa esto? Significa que más y más creyentes están sufriendo persecución, violencia, acoso, el envío a cárceles, pérdida de propiedad, discriminación, marginalización, y lo hace muy difícil financieramente para las familias. And over 80% of the world right now lives under religious oppression. 80%. Más del 80% de la población mundial vive bajo algún tipo de opresión religiosa. And when considering Christian persecution, 1 out of 7 Christians in the world face high levels of persecution right now. Y cuando estamos hablando de persecución religiosa, los cristianos, 1 de cada 7 cristianos alrededor del mundo enfrenta niveles de persecución y discriminación por causa de su fe. And last year we saw a rise in the destruction of churches and Christian properties. In fact, 15,000 churches and Christian properties were destroyed last year, which is 7 times more than the year before. Imagínense que 15,000 iglesias o propiedad pública relacionada con ellas fueron atacados o cerrados solo en el año 2023, el año pasado, que implicó un aumento de 7 veces más lo que ocurrió en el 2022. And often we're looking at those governments that are the big oppressors, and you know them, China, North Korea, Iran, but it also includes failed states and those with severe gang violence. And so what we have found is Christians and other religious communities that stand for justice and against the corruption and the crime become targets and become persecuted in those environments as well. Y como sabrán, los países que son más reconocidos por esta persecución religiosa incluyen a China, a Corea del Norte y otros, pero justamente lo que hemos encontrado es que este crecimiento en persecución ocurre en estos estados fallidos donde se da una muy severa violencia de pandillas contra cristianos y otras comunidades religiosas que entonces se convierten en blanco de estas injusticias y de esta corrupción. And over the years, I've been involved in helping to rescue persecuted Christians and other religious minorities who literally were fleeing for their lives, most recently from Somalia, Iran, China, and Iraq. Y a través de mi trabajo me ha tocado apoyar a estas comunidades cristianas perseguidas. A través de los años he estado involucrada en rescates de cristianos y de minorías religiosas que salen de esos países velando por sus vidas, especialmente más recientemente en Somalia, en Irán, en China e Irak. I was able a couple of months ago to
bring a 25-year-old girl that had been held for 2.5 years in Somalia prison just for converting to Christianity. Hace poco tuve que ayudar a una muchacha de 25 años que había sido colocada en prisión apenas solo por haber aceptado a Cristo en su corazón. But the goal is to improve conditions so that people could stay in their homeland. Of course, leaving should always be a last resort. Pero por supuesto nuestra meta es mejorar las condiciones para que las personas puedan permanecer y florecer justamente en sus lugares o en sus naciones de habitación. ¿Por qué? Porque el salir de sus países natales siempre es la última opción. And some of the most encouraging work we're doing is with governments that have had problematic conditions, but there are officials in the government that are wanting to improve conditions, and working with them in a cooperative engagement model to help bring in experts on legal and other things to help support the countries as they try to improve their conditions. Y siempre el mejorar las condiciones de ellos es lo que queremos, pero uno de los trabajos que nos ha traído más ánimo es el trabajar con los gobiernos que tienen estas condiciones problemáticas y que buscan muchas veces apoyo y asesoría de cómo podemos trabajar con ellos de una manera de enfoque cooperativo. Y estamos muy agradecidos de ver el crecimiento y la mejora en muchos de estos países. And so often when I'm in countries like Costa Rica that have such positive religious freedom conditions, I have to urge the participants in the audience to understand the importance of safeguarding religious freedom. But it seems like you guys already understand that. Y muchas veces cuando estoy en países como Costa Rica, donde ustedes afortunadamente tienen excelentes condiciones de libertad religiosa, es importante recordarles a ustedes y a estos países que debemos continuar nuestra protección de nuestra libertad religiosa, como veo que ya lo están haciendo. Well, when you look at the world globally, the Americas have better religious freedom conditions. But even Freedom House has said the Americas are facing extraordinary challenges when it comes to freedom in general. Y en principio uno podría decir que esta parte del mundo, del occidente, tenemos una libertad religiosa bastante resguardada. No obstante, en los últimos estudios y análisis de datos se está mostrando que ha habido un incremento en la debilidad de la libertad religiosa aún en estos países. So one of the key parts that both Dr. Paul Murray and I are involved with is convening and helping support locally owned, locally run religious freedom roundtables. Y por eso, con el Dr. Murray, nosotros hemos estado luchando para poder levantar, aún en estos países, en estas naciones, estas mesas redondas de libertad religiosa, donde levantamos el enfoque y la atención al resguardo de esta libertad tan importante. Right, and so these bring together religious communities, civil society, and sometimes government to work together to educate the community, to work on legal issues, and to unite your voices to stand for religious freedom. Y por eso tenemos que unir nuestras voces para levantarnos a favor de la libertad religiosa, y tenemos que unir a la iglesia, al gobierno, tenemos que unir a las comunidades, porque esto es parte de un trabajo conjunto. Now, it's important to understand we don't compromise or become secular to work together in a multi-faith way. Instead, what we do is we bring our whole selves, our whole faith, including our deepest religious beliefs, while accepting the human dignity of the person next to us who has different religious beliefs. And then we work together to further religious freedom for all of us. Y el trabajar en estas mesas redondas interreligiosas no significa que vamos a perder nuestra fe, sino que cada uno con sus diferentes religiones trae su fe por completo y presenta esta lucha común, que es la defensa de la libertad religiosa. Entonces no se pierde la religión de cada uno, sino que cada uno contribuye en la protección de su libertad. And I have found having these diverse voices, rather than just having one religious community speak out about an issue or about a challenge to religious freedom, having a diverse group of voices of all different religions standing together on that issue is a powerful, powerful tool both for the government and for society to see everyone coming together to stand for religious freedom, and that really is the goal. Y he encontrado que en estas mesas redondas de diferentes religiones uniéndose para defender la libertad religiosa, al ser diferentes voces de diferentes religiones, esa unidad trae un énfasis aún más fuerte a como si fuera solo una iglesia, una denominación o un grupo de iglesias que estuvieran defendiendo la libertad religiosa por sí solas. And
you know, we find when we're only advocating for one religion, it often backfires. And so having all the religious stand for each other and with each other is just a powerful, powerful tool to fight for religious freedom. Así que cuando estamos en la lucha de libertad religiosa, nos hemos encontrado que cuando solo una religión lucha por la libertad religiosa, más bien muchas veces esa religión es muy atacada. Por eso hemos empleado esta estrategia de hacer mesas redondas donde diferentes religiones se unen en pro de esta lucha. And I might want to add that we use an opt-in way of working together in a group. Y quiero también enfatizar de que tenemos una estrategia, una forma de optar hacia adentro de esta estrategia de alcance en mesas redondas. So say there's a law that's some religions are concerned about that's been introduced, and say you cannot find a consensus in the roundtable, so that the 2/3 of the roundtable that supported, or 1/3, would sign a letter and go meet with the government about that issue, and the other ones would just not be involved, and then the next time they would be involved. So it's, instead of trying to find consensus among a diverse group of people, it's an opt-in approach where you stand with each other, but there are different people take leadership on different issues, and it keeps that unity, and it can make for long-term work together on these issues. Entonces la forma que trabajamos en estas mesas redondas es una forma donde la estrategia es por opción, es decir, cuando hay un tema donde diferentes religiones, por ejemplo, solo del 100% de los que están en la mesa redonda, solo 75% quieren hacer esa lucha, solo el 75% es el que hace esa lucha. El 25% que no lo quiere hacer simplemente opta por salirse. Igualmente si ocurre en otro momento posterior donde tal vez solo el 60% de los involucrados quiere participar, solo los que desean participar en las diferentes luchas participan. And I find that this especially supports members of Congress and government leaders that are standing for religious freedom, to have civil society standing with them, doing research, providing support for them. Y esto obviamente fortalece mucho a los miembros de gobiernos porque justamente se sienten apoyados por la sociedad civil que les apoya en esa lucha y levantar la voz por la libertad religiosa. And one very positive development globally has been the creation of the International Religious Freedom or Belief Alliance, also called IRFBA. Y hay algo que también les quiero mencionar, algo que nos ha ayudado mucho, que es la Alianza Internacional de Libertad Religiosa y Creencias. Esta alianza la hemos creado y tiene mucha fuerza. So we at the IRF Secretariat, we partner with IRFBA, and we are working on a ministerial in Berlin. And IRFBA is an alliance with 43 different countries that all support religious freedom, and Costa Rica is a member. Y les quiero decir que parte de esta alianza, Costa Rica es un miembro y es una alianza donde 43 naciones alrededor del mundo se unen para mejorar las condiciones de libertad religiosa a nivel global. And the other members in the region are Colombia, Brazil, and Guyana. Los otros miembros de esta organización también son Colombia, Brasil y Guyana. So I'd love to talk further with those of you that are interested in IRFBA to see how we can better work in both the network of the global roundtables, but also the global network of countries that are all standing for religious freedom, because we're stronger when we're working together than we are on our own. Así que me encantaría poder ver si algunos de ustedes están interesados en trabajar en esta manera en conjunto, no solo con estas mesas redondas internacionales, sino con esta iniciativa global de la Alianza Interreligiosa, Alianza de Creencia y Protección Interreligiosa, donde ustedes pueden participar también a nivel global. And in closing, I wanted to let you know we are setting up regional secretariats around the world, and we would love to set one up in Costa Rica to help organize and support the local work both here and throughout Central and South America. Y también queremos decirle que hay un gran interés de crear un secretariado de libertad religiosa aquí en Costa Rica, así que estaríamos muy honrados de unir esfuerzos con todos ustedes y tener una sede de este secretariado aquí en este país. And we would love in the new year to come back and have a summit where we talk about religious freedom, bring a lot of the leaders from the United States and around the world. The IRFBA leaders would like to join, and we would love to invite all of you to be with us again and to talk further about that in the coming months. Y queremos hacer el próximo año un evento, un congreso de libertad religiosa donde podamos venir a este país, traer muchos de estos expositores internacionales y hacer esta lucha en conjunto y que Costa Rica sea fuerte en este tema de libertad religiosa. So thank you for your interest in religious freedom, and
We're glad to be here and to stand with you because we know that we're more effective working together than we're by ourselves. Thank you. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y poder trabajar en conjunto desde Costa Rica en el tema de libertad religiosa. Gracias. Muchísimas gracias a Nadine. Y para continuar esta primera parte del foro sobre libertad religiosa, llamamos al estrado a don Paul Murray, quien es vicepresidente de Libertad Religiosa y de la Fundación Paz Global. Good afternoon. Buenas tardes. It is wonderful to be with all of you today. Es maravilloso estar con todos ustedes hoy. As you have heard from each of the previous speakers, Como ustedes habrán escuchado de cada uno de los conferencistas anteriores, that we are in challenging times. estamos en momentos de gran reto. When you consider more than 83% of the population lives in nations where religious freedom is either threatened or even banned. Cuando usted considera que estamos con 83% de la población mundial que vive en naciones donde la libertad religiosa es o amenazada o está totalmente prohibida. The victims of religious persecution face economic challenges, Las víctimas de la persecución religiosa enfrentan grandes retos económicos and they're often arrested and imprisoned. y muchas veces son arrestados o colocados en prisión. They're the target of mob violence and state-sanctioned terror. Ellos son justamente el blanco de esta violencia o inclusive terror provocado por los mismos estados. And all too often, those whose beliefs run counter to their rulers face not just persecution but death. Y muchas veces ocurre que aquellos que tienen creencias en contra de la norma enfrentan no solo persecución, sino también la muerte. Now, we understand that we are living in a time of rapid change where societal norms and values are evolving in unprecedented ways. Bueno, nosotros entendemos que estamos viviendo en un tiempo de cambio muy rápido, donde justamente los valores y principios de la sociedad están evolucionando de una manera totalmente descomunal. And this evolution often brings about a tension between these emerging norms and the individual beliefs that many of us hold dear. Y muchas veces esta evolución trae consigo una tensión entre estas normas emergentes y las creencias individuales que muchos de nosotros tenemos muy cerca del corazón. And it is in these moments of tension that we must ask ourselves, how do we navigate such terrain when outside forces seek to impose ideologies that even challenge our constitutional guarantees? Y es en estos momentos de tensión donde nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo podemos navegar en medio de estos terrenos donde las fuerzas externas buscan el imponernos ideologías y hacernos el reto aún sobre nuestras propias garantías constitucionales? To hear that a pastor in this country is not allowed to speak in public brings the point home. El escuchar que un pastor en este país no se le permite predicar en un parque público, eso subraya lo que estoy diciendo. And in the face of these challenges, we must remember that the strength of any society lies in its ability to foster civil discourse. Y muchas veces tenemos que recordar que la fuerza de una sociedad es el hecho de que permita que haya discurso público, ideas, opiniones diferentes a nivel de la sociedad. And the challenge is when one side does not want to listen to the other side. Y nuestro reto es cuando una de los lados o de las partes no quiere escuchar a la otra. And the even greater challenge is when our personal beliefs are being restricted. Y otro reto aún más grande es cuando nuestras propias creencias están siendo retadas o atacadas. And when we see what is happening around the world and what you're starting to feel here in Costa Rica, Y lo que estamos viendo alrededor del mundo y lo que ustedes están empezando a experimentar en Costa Rica, we cannot think that it's just something that is happening over there.
No podemos pensar que es solo algo que está ocurriendo por allá. These ideologies that are coming against us, Estas ideologías que están viniendo en contra nuestra, sometimes even imposed by governments, muchas veces están siendo impuestas por los propios gobiernos, threaten your constitutional rights, amenazan sus derechos constitucionales, just as we see in the United States of America. igual como lo estamos viendo en los Estados Unidos de América. I read your Constitution and said it's very strong Constitution on religious liberty. Yo leí su constitución y justamente el apartado de libertad religiosa es muy fuerte. But if we are not informed and educated, Pero si nosotros no estamos informados y educados al respecto, then it can be slowly stripped away from you. entonces esto lentamente puede ser que se mine y se les quite a ustedes estas libertades. And that's why it's important for us to be together. Y es por eso que es importante que todos estemos juntos. And what we see is, this really brings me to the importance of an initiative such as the International Religious Freedom Roundtable. Y eso es lo que me lleva a mí a la importancia de la iniciativa de esta mesa redonda de libertad religiosa. And the Religious Freedom Roundtable serves as a platform where civil society from various faith beliefs and none at all can come together. Y justamente esta mesa redonda de libertad religiosa permite donde personas de diferentes trasfondos religiosos pueden venir a unirse en esta lucha. And we come together to discuss local, meaning within the country, Y venimos a discutir temas tanto locales, es decir, dentro del país, regional, and even global issues. y temas no solo locales, sino regionales y a nivel global también. And as Nadine mentioned, it is a space where representatives from different cultures, religions, and ideologies can engage in meaningful dialogue. Y como dijo Nadine, justamente es un espacio donde personas de diferentes contextos religiosos pueden unirse y traer sus propuestas digamos, a la mesa y justamente buscar ese consenso. And each person at the round table can share their perspective Y cada persona en esa mesa redonda puede compartir su perspectiva with a goal to have common ground. con la meta de tener un factor común o una plataforma común de trabajo. And there are a couple of components to the round table. And the first is that it allows for a collective voice of civil society to be heard on matters of religious freedom. Y uno de los propósitos de las mesas redondas, que es multifacética, es en primer lugar que permite una voz colectiva de la sociedad civil para que sea escuchada en temas de libertad religiosa y de derechos humanos. And second, it provides an opportunity to address the violations of these rights in a way that is informed by a diverse array of perspectives. En segundo lugar, provee una oportunidad para atender las violaciones de estos derechos de una manera que sea informada y también que provea perspectivas diversas. And there is a power when you have a collective voice speaking on one issue. Y hay un gran poder cuando tenemos una voz colectiva hablando de un solo tema. And what makes the power even more enforceable is when it is a diverse community speaking on the same issue together. Y aún lo hace más poderoso cuando tenemos una comunidad diversa hablando de un solo tema y con una misma voz. And the third point of these roundtables is that it encourages nations to collaborate in upholding the principles of freedom and equality, both within your own borders and across the globe. Y en tercer lugar, estas mesas redondas fortalecen y animan a las naciones a colaborar levantando los principios de libertad e equidad, no solo dentro de sus propias fronteras, sino a través del globo. For example, we established a religious freedom roundtable in South Korea. Por ejemplo, levantamos una mesa redonda de libertad religiosa en Corea del Sur. And that roundtable in Korea focuses on the issues impacting North Korea and the surrounding countries. Y esa mesa redonda no solo se enfoca de los temas de Corea del Sur, sino también se enfoca en Corea del Norte y en la región que le rodea. And we have a very strong religious freedom roundtable in Brazil Tenemos una mesa redonda muy poderosa de libertad religiosa en Brasil and also in Guatemala. y también en Guatemala. And when we look at the rich history of peace and democracy and respect for human rights
in Costa Rica, Y cuando nosotros vemos la historia rica de paz y democracia y de respeto a los derechos humanos en Costa Rica, Costa Rica has a significant role to play in this dialogue. Costa Rica, por ende, tiene un rol muy significativo que cumplir en esta mesa redonda. By establishing a religious freedom roundtable and engaging in that place and working alongside other nations brings even more clout and power to the message. Entonces, al establecer en Costa Rica una mesa redonda de libertad religiosa, eso va a colocar a Costa Rica junto con otras naciones comprometidas a tener un rol significativo en este diálogo. And by doing that, you reaffirm your own constitutional guarantees for your own citizens. Y al hacer esto, ustedes van a reafirmar las garantías constitucionales de sus propios ciudadanos y aprovechar para enfocarnos en la libertad religiosa. And moreover, Costa Rica's participation adds to the collective voice addressing violations against human rights around the world. Y aún más, la participación de Costa Rica levanta una voz colectiva para enfocarse en las violaciones en contra de los derechos humanos alrededor del mundo. Your engagement sends a powerful message that any nation can have a big impact when they stand firm in their commitment to justice, equality, and human dignity. Y el que ustedes sean parte de esto envía un poderoso mensaje para permanecer firmes en su compromiso como costarricenses con respecto a la justicia, la equidad y la dignidad humana. In doing so, Costa Rica not only strengthens its own democracy, but also contributes to the global efforts to safeguard these rights for all people. Y al hacerlo, Costa Rica no solo fortalece su propia democracia, sino que también contribuye en el esfuerzo global de resguardar los derechos para todas las personas y la comunidad. So in conclusion, the navigation of these changing norms and values, these ideologies that are being forced upon us, is a complex task. Entonces, en conclusión, quiero decirles que el navegar a través de estos valores e ideologías que están cambiando es complejo, es una tarea compleja. Particularly when it comes against us as individuals and our own Christian beliefs, or if you come from another faith tradition and it opposes that. Y esto particularmente cuando viene esto a enfrentarnos o retarnos, justamente cuando tenemos creencias individuales y garantías constitucionales bajo ataque. So as Nadine mentioned, we want all of you to embrace with us this opportunity to engage in meaningful discourse. Y por eso hoy les animamos a que nos unamos y que nos compenetremos en este discurso civil de colaboración. And to build upon this platform, not just for Costa Rica, but for both hemispheres. Y levantar esta plataforma, no solo para Costa Rica, sino para ambos hemisferios. So thank you very much for the time today. To our host, to each of you, thank you so much for this opportunity to share with you today. God bless you all. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos estar aquí a los de la mesa. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias al doctor Paul Murray, a quien le pido que permanezca en el frente. A los demás panelistas, agradezco a don José Pablo, a Fabricio, a don Mario y a doña Nadine por esta primera parte del conversatorio de este importante foro sobre libertad religiosa, y damos la bienvenida también a la segunda parte de este importante foro. Para iniciar esta segunda parte nos acompañará aquí al frente don Walter Alemán, quien es diputado salvadoreño. Recibimos con un aplauso. Muy buenas tardes a todos. De verdad que, en primer lugar, agradecer a Dios por permitirnos estar acá reunidos. Y agradecerles a los organizadores también, Nadine, a Mario, al diputado también. Gracias Fabricio por recibirnos en su casa. De
De verdad que es una bendición para nosotros estar acá. Yo sé que hablar un poco del Salvador y escuchar a cada una de las participaciones que tuvieron ellos, hablar un poco del Salvador, de verdad que lo que estamos viviendo en El Salvador es una transformación. No sé cuántos de los que están acá habían escuchado El Salvador. Levanten la mano. El Salvador había sido conocido históricamente como el país de la muerte. Así lo conocían en El Salvador. Y gracias a Dios, desde la llegada del presidente Nayib Bukele, se han venido las transformaciones. Ha venido los cambios en nuestro país. Y eso es gracias a quién. Gracias primeramente a Dios y a poner, por supuesto, a poner a un líder que ha venido a gobernar, que ha venido a cambiar la vida de los salvadoreños. Ese servidor vivió en Estados Unidos por 19 años y cuando empezamos a ver de los cambios de este joven, cuando inició las transformaciones en un municipio tan pequeño, en un distrito tan pequeño, de Nuevo Cuscatlán, y ver la visión de él de llegar a la capital, que es San Salvador, gobernar en la capital del Salvador y después tener una visión más grande de poder postularse, y a pesar de tener mucho tropiezo en el camino para poder llegar a la presidencia del país. Escuchar como la libertad religiosa en nuestro amado país El Salvador, que gracias a Dios llevamos el nombre de El Salvador, del Hijo de Dios, en el cual ha venido a salvar a cada uno de los que estamos acá. Y hablar un poco del Salvador, de verdad que nos llena a nosotros como salvadoreños, nos sacamos el pecho. No es como antes que decía, ¿de dónde eras El Salvador? Qué vergüenza, porque te daba pena decir de dónde era, de qué país era. ¿Por qué? Porque todo el mundo conocía las maras, el país de la muerte, y ahora pues el país ha venido a cambiar, gracias a Dios, y a un líder que tenemos que ha venido a tomar la batuta, y nosotros como legisladores hemos venido a acompañar. Algo tan histórico en el cual no mirábamos en El Salvador, que hoy por hoy, gracias a Dios, llevamos 690 días con 0 homicidios en El Salvador desde la llegada del presidente Nayib Bukele. Para nosotros, cada vez que aprobamos el régimen de sección, el plan control territorial, aunque tuvimos una pasada asamblea legislativa que solo era bloqueo, pero no era un bloqueo para el presidente, era un bloqueo para el pueblo salvadoreño, que no querían que saliéramos del anonimato, sino que querían que estuviéramos hundidos en la violencia en El Salvador. Y de verdad que nosotros, yo soy diputado desde el 2021, el presidente llegó, en el 2019 llegó a tomar posición, 2 años en el cual se vivieron muchos tropiezos para los salvadoreños. Y desde que llegamos nosotros, le hemos dado la gobernabilidad al presidente Nayib Bukele y hemos visto las transformaciones, como les decía, de cerrar con 0 homicidio en El Salvador, porque ya no queremos más muerte de salvadoreños. Ya no queremos que los salvadoreños salgan huyendo a causa de las amenazas de las pandillas. Tuvimos atemorizado por una guerra civil por un periodo. Y de ahí se formaron lo que son las pandillas en nuestro país. Hoy por hoy, gracias a Dios, y con ayuda de Dios, en nuestro país siempre tenemos a Dios por delante. En el Parlamento salvadoreños hemos puesto una frase, puesta nuestra fe en Dios, porque es el único que nos puede ayudar. Es el único que puede venir a hacer las transformaciones en El Salvador. También tenemos un día dedicado a la oración para todos los salvadoreños. Aunque la oración es todos los días, cada momento. Pedirle a Dios que nos guíe,
pedirle a Dios que nos ayude a salir adelante. Y también hemos celebrado en El Salvador, hemos declarado el 5 de diciembre como el Día del Pastor, ese guía que nos da todos los días, un pastor, el pastor salvadoreño. Entonces, todas esas transformaciones, todos esos cambios que hemos vivido en El Salvador, de verdad que lo que estamos viviendo es una bendición para nosotros. Primera vez que vengo a participar en un proyecto acá. Yo me congrego en la iglesia Quemuel. Acá tengo mi pastor enfrente también, que fui invitado por el pastor Mario. Muchísimas gracias, de verdad que para nosotros es una bendición también representar al pueblo salvadoreño en este tipo de actividades, donde podemos venir a decirles de cómo nosotros estamos viviendo en libertad, en paz, y cómo los cristianos ahora pueden salir a escuchar, a participar en las iglesias sin temor de ser secuestrados o amenazados por las pandillas. Ahora los salvadoreños estamos viviendo grandes cambios. Podemos salir, podemos ir a otros diferentes lugares sin el temor de ser asesinado, como pasaba en muchos años atrás. En el 2005 eran más de 35 salvadoreños que morían a diario. Y cada vez que nosotros publicamos de que cerramos un día sin homicidio, de verdad que lo celebramos en grande. Yo creo que cada uno de los que estamos acá celebramos cuando escuchamos que no hay muerte en nuestro país. Y de verdad que felicito a los organizadores por hacer esta actividad y esperemos que en El Salvador podamos hacer este tipo de evento también. Queremos ser parte también, miembros de Libertad Religiosa, donde también queremos demostrarles al mundo de cómo estamos viviendo en El Salvador. Así es que agradezco a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a cada uno de los que están presentes y que Dios bendiga a las naciones representadas acá. Gracias. Muchísimas gracias a don Walter Alemán, y qué bueno saber que en lugares como El Salvador se ha devuelto a Dios a los lugares donde debe estar y donde debemos darle esa importancia, sobre todo en sitios como este, un sitio de gobernanza donde se toman decisiones que afectan o mejor aún, que benefician a miles de personas. Para continuar con el programa estará con nosotros ahora doña Rosy Orozco, quien es ex senadora federal mexicana. Qué gusto estar aquí con ustedes. Agradecemos muchísimo a todos los que hicieron posible este evento, especialmente Mario Bramnick, igualmente Fabricio, nuestro querido diputado Fabricio Alvarado, todos los diputados de Nueva República, gracias. Pero quiero empezar diciéndoles que me impacta que está aquí el diputado Alemán hablando del caso de El Salvador, porque lo que yo quiero expresarles a ustedes es justamente el ejemplo de la diferencia que hace en una nación que se respeta la dignidad de cada persona, que se lucha de la mano de Dios. Y cuando le preguntan al presidente Nayib Bukele qué hicieron para transformar esta nación en 2 años y pico, y él solo dice, oramos. Justo por eso en México estamos iniciando 70 semanas de oración, una campaña que se llama El Poder de la Oración, y creemos que hace toda la diferencia. Tenemos aquí 2 formas de pensar y quisiera que pensemos de esta manera, o en la creación o en la evolución. Si somos personas que creemos que una nación debe de tener como centro del universo a Dios, entonces un día vamos a rendir cuentas a Dios todos nosotros. Pero si creemos que una nación es fruto de una explosión, de una evolución, y que entonces somos animales venidos a más, nos vamos a comportar como un tiburón que se come a sus propios hijos. Y justamente de lo que me pidió Mario que hablara es por qué estoy luchando como estoy luchando. Precisamente porque no creo
que mi familia deba de comportarse como un tiburón, ni quiero que mi familia se comporte como un perro y esté apareándose con todas las perritas que se encuentren en la calle, ni quiero tampoco vivir como un león que esté, porque pelea por el territorio, peleándose y matando al otro león. Entonces, como no somos animales venidos a más, sino somos personas que un día le vamos a dar cuenta a Dios, cuando una nación como El Salvador pone en la Cámara de Diputados, en la Asamblea, pone este pensar en el cual Dios es el centro, lo que empieza a pasar es lo que anhelo. Mario me estaba pidiendo que hablara de la lucha que tengo en México desde que conocí el tema de trata de personas. Yo lo conocí en Estados Unidos gracias al presidente Bush, porque hicieron un evento que se llamó The Bridge Project, del proyecto del puente. Y ahí fui capacitada 5 días, en donde aprendí tanto lo que era la prevención, la concientización, las leyes, y me di cuenta de lo que sufre una niña. Una pequeña niña, nos pasaron un documental que yo lloré toda la semana porque yo viví tantos privilegios, y ver a una niña que en este mundo vivió tantas limitaciones, tanta violencia, justamente fue tratada como un animal porque había personas que no la consideraban un ser humano digno de respetarse. Y ese ejemplo de ese video, que solo lo vi en video, me llevó a abrir el primer refugio en México. Si yo hubiera sido una persona que pienso que soy un animal venido a más, jamás hubiera abierto locamente un refugio donde nos estamos poniendo entre las mafias y los niños. Está aquí un querido amigo, Daniel, que justamente estoy visitando los refugios de Costa Rica. Costa Rica, la gente que tiene refugios son personas que creen que vamos a darle cuentas a Dios. Son personas que creen que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, que tenemos derecho a tener dignidad. Y entonces vemos esas niñas que están saliendo adelante porque empiezan a entender que lo que les pasó puede tener una nueva historia. Gracias a la misericordia, a la gracia de Dios, puede levantarse de una situación tan difícil cuando fueron pisoteadas, porque hay un Dios que puede darles la mano. Por eso es tan importante que cuando fui diputada federal, nunca hubiera logrado la ley que logramos en México, 126 artículos, y se logró por unanimidad en las tres veces, de diputados a Senado, de Senado a diputados, por unanimidad. Era un milagro tan grande como no se pueden imaginar, porque además logramos una ley que ha resultado en que la mayor parte de las niñas que están en los refugios estén en la cárcel. Aquí en Costa Rica ahorita fui a visitar 2 refugios. La mayoría de los tratantes de esas niñas están libres. Se necesita una ley en donde se considere al ser humano como lo más valioso que tiene la creación y se proteja a una víctima de trata de esa manera. Si no creemos en eso, entonces vamos a decir que todos los niños y niñas se deben de vender como mercancías, y los pedófilos que están ahorita avanzando en sus leyes van a terminar ganando esta batalla si no defendemos la libertad religiosa. Yo fui muy atacada cuando era diputada, porque decían es una ley religiosa. No tiene nada de religioso. Hasta un ateo puede decir no quiero vivir como un animal. Hasta un ateo puede decirlo. Pero cuando estamos creyendo que somos animales venidos a más y que tenemos el derecho de vender seres humanos como si fueran mercancías, estamos perdidos. Y justamente cuando iniciamos la organización Comisión Unidos contra la Trata, ya después de ser diputada, pues nuestro anhelo era transmitir esta valentía, este deseo de que esta ley se vuelva real, de que se abran más refugios, de que más niñas, más víctimas se levanten. Y veíamos la diferencia en foros internacionales.
Las niñas que se les ayuda nada más a salir adelante después de ser víctimas de trata, por supuesto que no hay manera de que no dejen su actitud de víctimas. Pobrecita de mí, tratar de causar lástima. Pero aquellas chicas que se levantan en fe y logran carreras, maestrías, ser activistas, tener sus propias organizaciones, y tenemos un caso tremendo en México que está siendo atacado por fe. Está una persecución religiosa hacia las víctimas del caso de una cantante muy famosa y su productor musical. Este es uno de los casos más difíciles justamente porque el productor musical las atraía a través de la cantante, como en el caso de Estados Unidos, de Ghislaine Maxwell y de Jeffrey Epstein. La cantante cantaba canciones precisamente de ser como animales. Tiene canciones en donde una violación está en el escenario, donde hoy canta canciones de tener dolor en el sexo, haciendo desastre y medio como perros en el escenario. Y esta mujer que atraía a las chicas para que el productor tuviera como animales sexo, justamente es quien está hoy persiguiéndolas a ellas, porque una de ellas sacó su libro Fe, Amor y Trata de Personas, Faith, Love and Human Trafficking, y la otra, su hermana, sacó al mismo tiempo en México un libro para hablar de 1 tonelada de documentos de 40 víctimas que quedaron en impunidad. Por lo menos 40 denunciaron, creemos que fueron cientos que este productor musical trató como si fueran animales. Y estos casos los analiza esta chica que fue víctima de ellos, que se convirtió en abogada, que es una mujer llena de fe, y hoy la están persiguiendo de todas las formas sabidas y por haber, de secta, de religión, de que es evangélica, de que hay un negocio de rescate de niños, y es un asunto terrible ver cómo se les revictimiza por su fe. Hoy creemos que este mundo necesita hombres como Nayib Bukele, hombres como Fabricio Alvarado, hombres como los que se han levantado aquí de los diputados, que están como el diputado alemán, poniendo en el centro de la nación, en las cámaras de diputados, que vamos a rendirle cuentas a Dios y que es más allá de un asunto religioso, ya llega al punto de, como dijo una persona en Estados Unidos, common sense. O sea, sentido común ya. No podemos permitir que un niño que está teniendo que jugar en estos tiempos para ser feliz, ahora le cuesta trabajo hasta jugar, porque, pues si jugó medio raro, ahora hay que vestirlo de mujer y hay que ponerle hormonas, y es increíble que no tengan los niños y las niñas hoy la libertad para ser niños y para ser niñas, para desarrollarse y conocer el amor de Dios como todos deberíamos de hacerlo. La fe está siendo destruida y con ello la dignidad del ser humano. Y solo vamos a lograr tener éxito cuando el centro del universo no soy yo mismo, como lo creen los progres, no es lo que yo sienta, porque yo si siento entonces ser un holograma, soy un holograma. Es que lo creen ahora, o sea, hay gente que se casa con un holograma, hay gente que se casa con un árbol. El centro del universo es Dios. Y la Biblia dice que al final de los tiempos, muchos falsos profetas se levantarán. En el TikTok en especial, chicas que están en las páginas de prostitución hoy atacando a quienes luchamos contra la trata de personas, a las sobrevivientes de este caso, atacándolas desde las chicas que están en páginas de prostitución, atacando a las personas de fe. Y pues dice que engañarán a muchos. Vemos una generación pegada a estas redes sociales siendo engañadas, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gracias, Mario, porque no se ha enfriado el amor en ustedes. Gracias, Nancy, gracias de verdad a Walter, a Paulo, a Paul, a Fabricio, gracias José Pablo, y en especial a mi amiga Nayeli Gutiérrez,
que desde los municipios y las alcaldías está yendo a cada alcaldía, a cada municipio, a convencer a los alcaldes que traten con dignidad a las gentes que están gobernando, que acaben con todos estos lugares donde el ser humano se vende como si fuera mercancía y que gobiernen teniendo a Dios en el centro del universo. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias a usted, doña Rosy, por ese importante mensaje. Y como bien decía doña Rosy, también está con nosotros Nayeli Gutiérrez, quien preside justamente la Asociación de Municipios de México y a quien vamos a escuchar a continuación. Muy buenas tardes, saludo a todo el auditorio y agradezco especialmente a Mario Branick por la invitación, por supuesto al diputado Fabricio Alvarado por recibirnos en este recinto tan hermoso y a Rosy Orozco, nuestra gran aliada en el tema contra la trata en México. Quiero hacer una pequeña remembranza a lo que sucede en México en el caso de la libertad religiosa. Han sido varios periodos de lucha, desde 1917, cuando surge la Constitución. En esta Constitución habla precisamente de que las enseñanzas religiosas y los bienes de la Iglesia se ponen a disposición del Estado. Sin embargo, al haber tanta inadversión ante esta ley, no se aplica. Y es hasta que llega Plutarco Elías Calles como presidente que quiere aplicar esta ley y provoca el conflicto armado denominado la Guerra de los Cristeros, donde comenzó en 1926 y son los mexicanos católicos y conservadores los que resisten con un levantamiento armado para que no se aplique la ley. Tienen que pasar varias décadas y es hasta 1940 cuando se incluye en la Constitución la libertad de cultos, la extinción de una educación con fundamentos socialistas y la apertura de las iglesias al culto público. Y cerca de la culminación de la Guerra de Reforma y durante la presidencia posterior al conflicto de Benito Juárez, se promulgó la denominada Ley de la Reforma, un conjunto de decretos que se emitieron desde 1859 hasta 1863 y que tuvieron como objetivo consumar el proceso de separación de la Iglesia y el Estado. Y así ocurrió hasta que el 15 de septiembre del 2011 se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos. Actualmente es en el artículo 24, donde está establecido que todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituyan un delito o falta penada por la ley. Esto nos da esa libertad religiosa en México. Actualmente en México existen 46 religiones y hemos efectivamente a través de la Asociación de Municipios de México, que me honro en presidir como presidenta ejecutiva, impulsado diferentes acciones con los municipios. Y aparte de la cuestión del federalismo y de los municipios que está consagrado en el artículo 113 constitucional, donde tienen independencia y donde tienen libertad de decisión cada uno de estos funcionarios, que sean presidentes municipales o alcaldes, que actualmente en México son 2.476 y que en la elección pasada de este año se acaba de renovar el 72% de esos municipios, tienen la posibilidad estos hombres y mujeres que tienen el poder en México de tener la libertad de culto, pero también tienen una responsabilidad fundamental con sus gobernados, que es acabar con la corrupción y generar municipios de paz. Efectivamente, como lo comentaba Rosy Orozco, soy activista en el tema de trata hace varios años y en el tema de trata hemos impulsado, en primer término, un manual donde establezca cuáles son los 11 delitos que establece la ley a nivel federal en el tema contra la trata, pero también que aprendan a identificarlo. Hemos tenido casos de éxito en el foro del año pasado en Washington y en este año. Tenemos uno muy latente que es el municipio de Valle de Bravo, que cuando la alcaldesa o la presidenta municipal va al foro, regresando encuentra su primer caso de trata. No es que no hubiera trata, el tema es que aprendieron a identificarla.
Entonces, el primer motor que me mueve a mí es que podamos hacer este delito visible y que todos sepamos que no solamente se trata de una cuestión sexual, sino que también hay trabajos forzados, mendicidad, esclavitud, el tráfico de órganos, el matrimonio de menores de edad, que son vejaciones que siguen sucediendo, porque sí tenemos regiones en México, comunidades de extrema pobreza, donde los matrimonios de menores de edad se ven como algo normal. Y a veces aún las propias autoridades que lo conocen no hacen nada, porque desgraciadamente el tema de la trata de personas es un tema internacional, donde hay mafias internacionales y es el segundo delito más fructífero después del tráfico de drogas. Eso quiere decir que todos los aquí presentes y en todos los foros donde estamos, invitamos a que se involucren, porque si aprendemos a identificarlo y somos voceros para denunciarlo, vamos a lograr acabar con este flagelo del siglo XXI, la esclavitud moderna. Y es el colmo que a estas alturas, con tantas tecnologías, con las aplicaciones ahora que tenemos, implementaciones tecnológicas de avanzada, tengamos en muchas comunidades de muchos países y de todo el mundo, que siga habiendo la trata de personas y que la vemos y no hacemos nada. Entonces, es nuestro principal objetivo a partir de mi presidencia como en AMAC, el que la identifiquen, por eso hicimos el manual contra la trata. Estamos haciendo capacitaciones vía presencial o vía remota con los alcaldes y todo su personal para que sepan qué es la trata y también viendo de qué manera se pueden aplicar políticas públicas. Tenemos casos de éxito como Metepec, como Coajimalpa, como San José Iturbide, como Whisky Lucan y muchos otros, que han implementado políticas públicas para acabar con los giros negros, para acabar con centros de masajes, lugares donde sabemos que existe la trata, pero también políticas públicas para restringir que obviamente haya consumidores de este delito. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el tema de trata. Y también me encanta la idea porque tuve la oportunidad de ir a Washington a principios de año y conocí lo que era libertad religiosa y estas mesas que hacen. He tratado de hacerlo en México. Desgraciadamente, a nivel de funcionarios públicos sigue esta idea de que debe haber una división entre el laicismo, o debe haber laicidad, y debe haber una división entre la religión y la política. Pero aún así hemos encontrado diferentes aliados y vamos a llamarles mesas de armonía social, para no meternos en la cuestión religiosa. Aunque existe diferentes cultos y creencias y las respetamos a todas y además abanderamos las causas de cada uno de ellos, creo que lo más importante, por lo menos lo que visualizo para México, es poder rezar y orar, porque le vaya bien a nuestros gobernantes, porque nos vaya bien a nosotros, pero sobre todo que actuemos con fe y con el criterio de ayudar a los demás en una proporción de no hacerle daño ni hacer lo que no te gustaría que te hagan. Simplemente unirnos en esa oración, vibrar en positivo y todos somos fuerza y energía y de esa manera es como vamos a poder proyectar que en nuestros países se acabe la delincuencia, se acabe el maltrato, se acabe el abuso y logremos lugares de paz, de armonía social y sobre todo de grandeza espiritual. Muchas gracias. Muchísimas gracias a doña Nayeli. Sin duda alguna el tema de, como bien decía la presidenta de la Asociación de Municipios de México, esa división que han querido hacer algunos de política y religión, es para sacarnos a quienes profesamos la fe para que no ocupemos estos puestos. Y qué dicha que aquí hay personas que desean y toman esa bandera y ocupan esos puestos, porque en política no hay sillas vacías, como bien ha dicho don Fabricio en repetidas ocasiones. Cerramos la actividad de esta tarde con un mensaje final del doctor Paul Murray, a quien nuevamente doy la bienvenida acá. As we close out today, A medida que cerramos este día, I stand before you as a pastor estoy delante de ustedes como un pastor who believes very strongly que cree muy fuerte in the need for us as brothers and sisters in Christ en la necesidad de que nosotros como hermanos y hermanas en Cristo to stand together nos levantemos juntos and pray for our nations. y oremos por nuestras naciones. We understand that we don't wrestle against flesh and blood,
Nosotros entendemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, but against spirits and principalities, sino contra espíritus y principados and darkness in higher places. y tinieblas en lugares altos. When we hear about human trafficking, Cuando hablamos de trata humana organ harvesting, o venta de órganos, the fact that we can't speak publicly, el hecho de que no podamos hablar abiertamente en público, that we can point fingers at governments, podríamos seguir señalando at a different los organizations, gobiernos o a las diferentes organizaciones. but we must understand this is a spiritual battle. Pero debemos entender que esto es una lucha espiritual. And when we bind together in prayer, Y cuando nosotros nos unimos y atamos en conjunto en oración, all of heaven opens up todo el cielo se abre a nuestro favor. and hell shakes. Y aún el infierno se remueve. And therefore, remember, greater is he that's in us than Así- he that is in the world. Así que recuerden, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. And remember, where two or three are gathered together in his name, Y recuerden lo que dice la Escritura, de donde dos o más se reúnan en su nombre, there he is in the midst. ahí está el Señor Jesús en medio nuestro. So when two of us come together, Así que cuando dos de nosotros And nos we unimos pray. juntos y oramos, 1,000 angels are dispatched. miles de ángeles son despachados a And favor that nuestro. multiplies thousandfold every time we come together, Y more eso, than one. y eso, al añadir una persona más, se multiplica en 1,000 más y 1,000 más y 10,000 más a So we nuestro favor. must come together, Así que tenemos que unirnos juntos, be educated, estar educados, be empowered through religious freedom roundtables and all of these different organizations that come together. estar empoderados a través de estas comunidades y mesas redondas de libertad religiosa. That's what we can do in the physical realm. Eso es lo que podemos hacer en el ámbito físico real. But in the spiritual realm Pero en el ámbito espiritual, is where the victory begins. ahí es donde comienza la victoria. So let's take hold of that. Así que vamos a agarrarnos firmes de eso. Bind together in prayer Vamos a unirnos juntos en oración. that Costa Rica will never have to deal with what other countries are dealing with. Que Costa Rica nunca tendrá que limitar su libertad religiosa y nunca verá lo que otros países están experimentando. When it comes to freedom of speech, Con respecto a libertad de expresión, religious freedom, libertad religiosa, and that no person that you ever know in this country y que ninguna persona que usted conozca en este país will ever have to worry about being thrown in jail va a tener que preocuparse nunca por ser enviado a la cárcel and their organs taken to give to somebody else. o que sus órganos sean tomados y dados a otra persona. This is a great country. Este es un grandioso país. God has blessed it. Dios lo ha bendecido, But He expects each and every one of us to stand up pero nos toca a cada uno de nosotros pararnos and firmes speak truth to everything that comes against us. y hablar la verdad a cualquier cosa que venga en contra nuestra. God bless you. Thank you. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. You want me to do the prayer? He said, okay. They want me to do the closing prayer. Yes. Vamos a Heavenly orar. Father, we thank you. Padre Celestial, te We all damos stand? gracias. Vamos a ponernos de pie todos, gracias. As we close out today, Padre Celestial, a medida que cerramos este día, we ask, Lord, to just keep your covering upon us Señor, te pedimos que mantengas tu cobertura a favor nuestro. as individuals, Como individuos, as a community, como una comunidad, as a country, como un país. that God, that your hands are wrapped around us. Señor, que tus manos estén abrazándonos. Lord, we hold on to your word, Señor, nos aferramos a tu palabra, that all our work is not done in vain. que todo nuestro trabajo no será hecho en vano. Bless us as we go our separate ways, Bendícenos ahora que nos retiramos and use us to do what you've called us to do. y úsanos para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. And we pray this in Jesus' name. Y oramos Amen. todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchísimas gracias a todos. De esta manera llegamos al final, no sin antes invitarles, por supuesto, a un cafecito que hemos preparado para cada uno de ustedes. Feliz regreso a casa. Buenas tardes.